director de la Casa de la Cultura Jurídica, para aquellos que no me conocen, y vamos a presentar la conferencia Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Penal Acusatorio de Guanajuato. Esta va a ser impartida por el maestro Juan Manuel Olvera Méndez, de quien le voy a permitir leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato, tiene maestrías en Tecnologías de Litigación Oral por la Southwestern Law School de Los Ángeles, California. En el mismo lugar realizó prácticas profesionales como agente del Ministerio Público especializado en delincuencia organizada. Fue certificado en habilidades de litigación oral por el Instituto Nacional para la Formación de Instructores de Litigación Oral en Boulder, Colorado y San Francisco, California. Fue finalista nacional para representar a México ante la Organización de las Naciones Unidas. Además, es asistente investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nuevo México y capacitador certificado en razón de méritos por el Comité de Capacitación del Consejo Coordinador para la implementación del sistema de justicia penal. Es consultor y capacitador en cursos de capacitación en técnicas de litigio oral en instituciones como el Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría de Justicia e institutos de defensoría pública en diversas entidades del país. Además, es consultor jurídico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Sin más preámbulo, vamos a darle un fuerte aplauso y la voz al maestro Juan Manuel Olvera. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludo con muchísimo afecto a todos los asistentes. Quiero agradecer la invitación por parte del licenciado de Cultura Pública a compartir el día de hoy con ustedes una charla, una conferencia que esperamos. Realmente mi expectativa de esta práctica, de esta conferencia el día de hoy, es poder generar más inquietudes que aclararlas. Y el propósito de ello, Permítame. ¿Puedes poner? Sí, ya. No sé. ¿Qué hable? ¿Ya lo prendió? El otro micrófono. ¿Está prendido? Sí. A ver, ya. Entonces sí usa. Perdón. Perdón, aprovechando la pausa para avisarles que el maestro, cada que les dé la oportunidad de hacer una pregunta, se esperen a que les pasemos el micrófono, se los pasamos ya encendido. Esto es con la finalidad de que los compañeros de allá atrás puedan escuchar las preguntas que ustedes hacen y la respuesta del profesor. Por favor, gracias. Bueno, les decía yo que el propósito de esta conferencia, realmente pues es proponer, hacer análisis verdaderamente de lo que ha sido el proceso de reforma en el estado de Guanajuato, pero orientarlo directamente precisamente a lo que son las técnicas de litigación oral. Esta cuestión de las técnicas de la litigación oral pues evidentemente se deriva del proceso de reforma al cual nos encontramos nosotros a nivel nacional inmersos a partir de la reforma constitucional de 2008, ¿sí? Creo que vamos a volver a cambiar, sí. Perdón. No fuera palenque porque entonces estaríamos regresando las entradas. sí, la verdad. Y afortunadamente, les insisto, no me van a escuchar cantar, entonces todo va a estar bien. Bueno, proceso de reforma entonces en el año 2008, Guanajuato participa de este proceso de reforma y es así como en el año 2011 entra a la vigencia en la zona norte, en la zona D del estado de Guanajuato sobre el sistema penal acusatorio y con él evidentemente también se trae al análisis, a la mesa de discusión, al estudio y al cómo se van a implementar pues precisamente el ejercicio de esta dinámica de la oralidad. Anticipo una cuestión en particular. El proceso de implementación del sistema acusatorio, pues recordarán ustedes que a todo mundo nos lo vendieron como un sistema de juicios orales. Y digo nos lo vendieron porque realmente ese fue el proceso de publicidad o de promoción que se le dio al sentido de la reforma en materia penal. Vamos a tener juicios orales y todo el mundo va entonces a estar acudiendo a las audiencias de juicios orales y la forma de resolver el conflicto penal, la acusación pues va a tener que ser ya a través de juicios orales. Y no es cierto.
es lo último que tenemos nosotros dentro del proceso penal acusatorio. Lo último que tenemos es la intervención del Ministerio Público y de la defensa a través de un juicio oral. Desde el año 2011, entonces, en que entra en vigencia ya en el Estado, y que ahora ya lo tenemos en la segunda región, en Guanajuato, nosotros empezamos ya a trabajar esta cuestión del sistema penal acusatorio, sí, pero de hecho solamente hemos tenido aproximadamente 8, si no me equivoco, 8 juicios orales en lo que va desde la implementación en septiembre de 2011. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿Por qué tenemos un sistema penal acusatorio que nos decía que iba a ser una cuestión de juicios orales y de juicios orales, pero realmente lo que no tenemos entonces son juicios orales? Bueno, pues lo que nosotros alcanzamos a entender o lo que alcanzamos a visorar es que el diseño del proceso penal acusatorio en realidad basa su funcionamiento pero a través de un sistema de audiencias. Y entonces este sistema de audiencias no es propiamente un juicio oral, pero sí es el principio de la oralidad, bajo el cual las partes, tanto fiscal como defensa, participan dentro de todo el proceso a través de este sistema de audiencias. Por ello es que nosotros decidimos hablar acerca de las técnicas de litigación oral en el proceso penal acusatorio. Porque la litigación oral, abogados, no solamente lo vamos a encontrar en las audiencias de juicio oral, sino que la litigación oral como estrategia, como herramienta para poder llevar a cabo la actualización de las pretensiones tanto del fiscal como de la defensa, las vamos a encontrar a lo largo de todas las audiencias del proceso, ¿sí? Claro, en el particular, las técnicas de litigación oral, por supuesto que las vamos a ubicar con mayor razón en lo que es la audiencia de juicio oral. Y es en la audiencia de juicio oral en la que la parte final de nuestra plática, de nuestra exposición, vamos a abordar cuáles son estas técnicas de litigio. Vamos a identificar cada una de ellas para llevarnos una noción muy concreta, una noción muy clara de qué es entonces esto de las técnicas de litigación oral. Aprovecho también para enviar un afectuoso saludo a los compañeros que están en la sala conjunta y que nos están viendo. Ya parece show de televisión, ¿verdad? Saludo para todos los que nos están viendo. Bien. ¿Qué sucede entonces en el estado de Guanajuato con esta cuestión de las técnicas de litigación oral? ¿Y qué es entonces el trabajo en el que nos estamos enfocando hoy en día los operadores jurídicos de nuestro sistema? El Poder Judicial, la Procuraduría y la Defensoría Pública también. El trabajo que nos estamos enfocando nosotros actualmente es precisamente a poder establecer la forma en la que en el estado de Guanajuato nosotros asumimos el juicio o el proceso oral. ¿Por qué hacer nuestro el nuevo proceso penal? Porque una de las actividades que desde luego se llevó a cabo previa a la vigencia en septiembre de 2011 de este sistema acusatorio era precisamente el que el operador jurídico guanajuatense, ¿hacia dónde llevó a cabo la orientación de su estudio? Pues se fijó en la experiencia que a nivel internacional tuvo Colombia, se observó también la experiencia que tenía Chile, se trajo a expertos también en materia de oralidad y proceso penal de Inglaterra, se trajeron también expertos de Estados Unidos, se llamó a la gente de Chihuahua, trajeron allá a los jueces del caso Rubí para ver qué era lo que no tenían que hacer nuestros jueces aquí en Guanajuato, se trajeron entonces también a la gente de Nuevo León, trajeron a la gente de Oaxaca. Y entonces todos estos expertos que se trajeron de todos lados, tanto nacionales como extranjeros, pues ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue compartir su proceso de experiencia de implementación. Y entonces, ante una diversidad tan grande y tan amplia, pues díganme ustedes si nos quedó claro qué era lo que teníamos que hacer. Pues no, de hecho, quedamos todavía en una mayor confusión sobre cómo teníamos que implementar este aspecto de la reforma penal. Y no obstante, bueno, esto en un sentido, desde luego, de análisis como que muy amplio, porque evidentemente de cada experiencia nosotros nos fue permitiendo ir ubicando qué aspectos teníamos que ir implementando en Guanajuato.
Pero este proceso entonces lo que nos empezaba a demandar al operador jurídico guanajuatense era cómo vamos a determinar el nuevo proceso penal, cómo se va a determinar el trabajo dentro de las audiencias, cómo se coordina el trabajo del juicio oral en virtud de la nueva ley del proceso penal. Y es entonces aquí donde todavía, no obstante ya la entrada en vigencia en septiembre de 2011, se encuentra el operador jurídico todavía definiendo esta situación. ¿Cómo va a funcionar el nuevo proceso penal? ¿Qué tenemos que definir como actividad tanto del juzgador como del Ministerio Público y también como de la defensa? Los ejemplos y las experiencias hasta este momento son desde luego incontables, porque tenemos a jueces con criterios determinados o que específicamente aplican dentro de sus audiencias. Tenemos también actividades por parte del Ministerio Público, del fiscal y por parte del defensor también en determinadas estrategias también dentro de las audiencias, y entonces empezamos a definir este trabajo del proceso penal. Pero lo más importante, ¿cómo entonces va a funcionar? Ya tenemos determinadas nuestras 3 etapas dentro del proceso. Una etapa de investigación, tenemos una etapa intermedia y tenemos una etapa de juicio oral. Son las 3 etapas que componen nuestro nuevo proceso penal y que cada una de ellas considera también alcances específicos. ¿Cómo entonces funciona nuestro nuevo proceso penal y acusatorio oral? Que precisamente lo desarrollamos mediante este mecanismo de audiencias. Pues ese es el propósito de este trabajo o de este proceso de implementación de la oralidad en el proceso penal. Pero lo más importante, abogados, y es ahí donde empieza el análisis de nuestra conferencia el día de hoy, que todo mundo estaba esperando antes del 2009, incluso ahí los que tenían los allegados en el Congreso del Estado, era así de: pásame el dictamen de la ley del proceso penal, pásame qué es lo que va a suceder, cómo va a quedar la ley del proceso penal. ¿Y para qué queríamos ver cómo iba a quedar la ley del proceso penal? Pues porque pensábamos que la ley del proceso penal iba a contener fórmulas sacramentales. ¿Qué tenemos que decir los abogados? ¿Qué tienen que decir los jueces dentro de las audiencias del juicio oral? Porque entonces, cuando nosotros cambiamos a un sistema escrito por un sistema de oralidad, ahora lo primero que nos preguntamos los litigantes es: ¿y ahora cómo diablos le hago en las audiencias? ¿Qué tengo que decir primero? ¿Cómo debo de argumentar? ¿Qué presento como parte de un control de la detención? ¿Cómo argumento adecuadamente una flagrancia? ¿Cómo voy a solicitar la aplicación de medidas cautelares? ¿Cómo solicito una vinculación a proceso? ¿Qué estrategias técnicas debo de implementar dentro de la audiencia? ¿Cómo me opongo al planteamiento solicitado por parte del fiscal? ¿Cuántas de estas cosas estábamos esperando todos nosotros a partir de la emisión de la ley del proceso penal y evidentemente a partir de su entrada en vigor? Resulta ser entonces que no hay fórmulas sacramentales en la ley del proceso. No nos dice la ley del proceso penal. Y en ese instante, cuando el juez le cede el uso de la voz, el agente del Ministerio Público tiene que manifestar esto sobre el control de la detención. No nos dice eso. Nos dice que la audiencia de control de detención, por ejemplo, se verificará si se cumplimentaron o no los requisitos del artículo 217 de la ley del proceso penal. Ah, caramba, y eso pues quién sabe. ¿Y qué tenemos que expresar dentro de un control de la detención? ¿Cómo expongo un cuadro fáctico? ¿Cómo expongo un cuadro probatorio? ¿Cómo invoco la norma precisamente o la hipótesis de flagrancia para poder yo finalmente solicitar que establezca o que califique de legal la detención? Pues entonces no existen fórmulas sacramentales. Ni encontramos fórmulas sacramentales para la etapa de investigación, ni tampoco las vamos a encontrar en la etapa intermedia, y abogados mucho menos para la audiencia de juicio oral. Entonces, ¿para qué sirven las técnicas de litigación oral? Y ese es precisamente el tema de la conferencia. Pues las técnicas precisamente de litigación oral lo que nos van a permitir a nosotros es precisamente abordar todo el trabajo que de manera directa, de manera personal, es decir, bajo el principio de inmediatez que rige ahora todas las etapas del proceso penal, bajo esta inmediatez en donde yo me encuentro frente al juzgador de control, frente al juez de control, solicitando o bien oponiéndome a la pretensión que está estableciendo el fiscal. ¿Para qué nos sirven las técnicas de litigación oral? Ese es el propósito de lo que vamos a comentar el día de hoy, no sin antes también compartir algunas notas sobre las mismas, porque fíjense bien, en Guanajuato el juzgador, el juez de oralidad, siempre establecerá el privilegiar la oralidad sobre la verbalización.
No sé cuántos de ustedes, porque estoy seguro que sí ha sucedido, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de meterse ahí en el YouTube o de haber conseguido videos de audiencias de Chihuahua, de Nuevo León, sobre, por ejemplo, las etapas de las audiencias preliminares. ¿Algunos de ustedes lo ha visto? ¿Alzada de manos? ¿Sí? Sí hay algunos de ustedes que lo han visto. Bien, ¿algunos de ustedes podrían compartir con nosotros cómo se generan estas audiencias sobre el oral y lo verbalizado? ¿Cómo trabaja el fiscal dentro de estas audiencias por allá, los estados del norte? Los que los han visto. ¿Qué es lo primero que ven? Tenemos a un fiscal leyendo, ¿sí? Tenemos a un fiscal sentado aquí, abogados, con la laptop abierta o la tablet, o en el peor de los casos todavía con los escritos impresos, ¿de acuerdo? Y entonces se pone a leer y 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 a leer. Entonces, eso no es técnica de litigación oral, esa es una técnica de lectura, pero además leen mal y ni siquiera saben leer en ocasiones porque a veces andan equivocando lo que están leyendo. ¿Qué es lo que sucede en el estado de Guanajuato? ¿Cuál es la diferencia que tenemos en el estado de Guanajuato? Pues de hecho no se ve nada, licenciada, porque ni la cara, ni siquiera levantan la cara para ver a quién tienen al frente, ¿verdad? Eso es algo que no encontramos en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato nos quedó perfectamente claro al juzgador, quien es el director del proceso, que las partes deben de tener una intervención precisamente en virtud de la oralidad y de las estrategias técnicas de litigación. Cierto es que quizá el fiscal y que quizá también el defensor podrá tener consigo notas y revisará algunas notas en particular, la fecha de la comisión del delito, los elementos de dato de prueba, porque recuerden que también cambia la nomenclatura, si ya no hablamos de pruebas, hablamos de dato de prueba en la etapa de investigación. Entonces, ¿cuáles son los datos de prueba para poder solicitar la vinculación a proceso? ¿Cuáles son precisamente los elementos jurídicos? Bueno, todos esos elementos quizá los puede tener en un apoyo documental, pero no así permitirá el juzgador de control guanajuatense el poder verbalizar dentro de la audiencia. Y esto implica, evidentemente, para aquella persona, aquel abogado que es parte dentro del proceso, el llevar a cabo entonces el desarrollo de habilidades de argumentación jurídica. Argumentación jurídica. Fíjense bien, estamos entonces orientando el trabajo ahora sí del abogado hacia un pleno ejercicio de la argumentación, algo que de repente sí veíamos en el sistema escrito, en el sistema tradicional, pero que nos tomaba a nosotros toda la libertad del mundo de poder tener el expediente, ¿verdad? Tener el expediente enfrente, darle una vuelta, luego nos regresábamos, ¿qué fue lo que dijo aquí en la foja? ¿Quién sabe qué? Y otra vez nos regresábamos, y teníamos casi todo el tiempo del mundo para poder revisar el expediente. Ahora en la audiencia no vamos a poder decirle al juez, señoría, si me permite 15 minutos más para formular nos va a decir el juez, ¿está preparado o no está preparado? Porque a menos de que se establezca un receso y que sea por parte del juzgador y justificado, no nos van a dar oportunidad a ninguna de las partes, ni al fiscal ni al defensor, de poder dentro de la audiencia preparar un alegato. Debemos acudir a la audiencia de juicio oral ya con el desarrollo de estas habilidades. Entonces no vamos a verbalizar en Guanajuato, vamos a trabajar bajo el principio de la oralidad. 2. Tratar de aprender técnicas de litigación oral bajo la réplica no de errores. Mucha atención con esto, porque en este proceso en el que todavía nos encontramos en Guanajuato, de la adquisición de estas nuevas habilidades, de estas nuevas destrezas, evidentemente ustedes van a participar de ejemplos como este, el de una conferencia, el de un seminario, el de un taller, el de un curso de actualización, etc. O alguna especialidad, incluso hasta una maestría. Bien, háganlo, pero tengan mucho cuidado, porque el desarrollo de las habilidades de litigación oral es de manera personal y es a través de la práctica. De tal forma que el día de mañana que ustedes digan, pues vamos a ver cómo se hace un interrogatorio, y que les pongan un video por ahí, mucho cuidado, porque les van a poner a lo mejor un video de una audiencia, pero de un abogado que nomás no sabe hacer nada, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que el abogado contrario quizá no está objetando y pareciera ser que está realizando un buen trabajo, porque no se están presentando objeciones. Y eso no representa, pues o no quiere decir, que quien está llevando a cabo el desahogo de los medios de prueba realmente lo está realizando de manera eficiente. Entonces hay que tener mucho cuidado. La réplica de errores o el aprender técnicas de litigación oral tratando de evitar la réplica de errores es uno de los aspectos fundamentales.
sobre cada uno de ustedes, quienes vayan a llevar a cabo este proceso de actualización y de desarrollo de habilidades y de destrezas de litigación, procuren hacerlo sobre aquel trabajo personalizado en un ejercicio de práctica, error, de ensayo, error. Necesito equivocarme, todos nos vamos a equivocar, todos vamos a meter la pata en el primer ejercicio, y también en el segundo, y también en el tercero, pero el propósito es precisamente cometer el error dentro de la práctica para no cometerlo dentro de las audiencias, ¿de acuerdo? Y finalmente también que tenemos una diversidad de experiencias sobre lo que son las técnicas de litigación. Quizá nosotros encontramos, desde luego, las formas o las estrategias de litigar de Oaxaca, también las que encontramos en Chihuahua, también las que encontramos en Nuevo León, las que se desarrollan con los capacitadores colombianos, con los chilenos, con los argentinos, etc. Bueno, hay una diversidad de experiencias, cada uno de ellos nos va a compartir una experiencia de lo que son las técnicas de litigación. No importa cuál es la diversidad técnica, ni cuáles son las experiencias que vayan a tener cada uno de ellos. Lo importante es que nosotros vayamos adquiriendo esa noción, pero de herramientas de litigación. Ese es el propósito fundamental de las técnicas de litigación, que ustedes cuenten con herramientas que les permitan llevar a cabo, ¿qué? Pues una eficiente actuación, una eficiente actividad procesal dentro de cada una de las audiencias. Entonces, esta parte de la diversidad de las experiencias, claro que lo vamos a ver involucrado, pero no será tampoco determinante. ¿Qué ocurre entonces con las técnicas de litigación oral? Bueno, pues que también las técnicas de litigación oral son métodos y estrategias de análisis y de preparación de los casos. ¿Y por qué métodos y estrategias de análisis de preparación de los casos? Porque técnica de litigación oral, lo vamos a ver más adelante, es una estrategia o es una forma de poder nosotros llevar a cabo el desahogo de la audiencia de juicio oral. Y entonces fíjense lo que va a suceder dentro de la audiencia de juicio oral. Dentro de esta audiencia, el fiscal lo que pretenderá... ¿Hay fiscales el día de hoy aquí? ¿Pasada de manos? ¿No hay fiscales? Que bueno, vamos a hablar más de los fiscales entonces. La pena. Lo que va a pretender hacer el fiscal entonces dentro de la audiencia de juicio oral, pues es acreditar la acusación, ¿verdad? Ese es el propósito del fiscal. Y el propósito de la defensa, si es que así lo ha definido como estrategia, pues será a lo mejor solicitar una sentencia absolutoria. Pero depende ya precisamente de una estrategia previamente abordada, una estrategia previamente establecida. Para eso tenemos las técnicas de litigación. Porque acudimos a la audiencia para llevar a cabo la acreditación de una estrategia de acusación o una estrategia de defensa. Y para poder llevar a cabo la acreditación de estas estrategias, para eso nos van a servir las técnicas de litigación. Porque si el fiscal quiere acreditar como parte de la acusación una calificativa de ventaja, pues entonces tendrá que acreditar la calificativa de ventaja mediante el desahogo de ¿qué? Pues de testimoniales, ¿verdad? A lo mejor. Y si va a desahogar el testimonio de testigos de hecho, pues seguramente va a tener que verificar la mejor estrategia del desahogo del medio de prueba, pero a la luz o en virtud de las técnicas de litigación. Entonces, nos servirán las técnicas para poder preparar nuestros casos, para poder analizarlos y para poder verificar la efectiva corroboración, acreditación o de la acusación o bien de la estrategia de defensa. También son habilidades técnicas, ¿sí? Mucha atención con esto, esto es bien importante. Son habilidades técnicas básicas. Las técnicas de litigación a nosotros lo que nos van a brindar son herramientas para poder acudir a las audiencias, para poder desahogar una audiencia de juicio oral. Pero eso no significa que ya seamos expertos en litigación oral. Es decir, nos van a permitir conocer qué es un interrogatorio y cómo se lleva a cabo el desahogo adecuado de un interrogatorio a la luz también de la ley del proceso penal. Mucha atención en eso, porque toda estrategia de litigación oral, desde luego, tiene por fundamento la norma del proceso. Y en este sentido es que yo debo pensar, la técnica de litigación me dice esto, pero la ley del proceso penal de Guanajuato me precisa también esta cuestión. Entonces hay que empatar, hay que homologar el aspecto técnico, pero también el aspecto normativo. Por ello es que nosotros decimos que son habilidades técnicas básicas. Técnicas básicas para poder interpretar la norma, para poder acudir a la audiencia de juicio oral y poder llevar a cabo la estrategia de acusación o de defensa. Y es que entonces, esta es la parte que sí nos interesa, el desarrollo de habilidades y de destrezas. Porque el litigante, es el siguiente tema que vamos a ver, quién es el litigante en el nuevo proceso penal.
El litigante se crea, se desarrolla o se desenvuelve en habilidades. No nace. Si hay un perfil, y lo vamos a revisar a continuación, hay un perfil que va a permitirnos a nosotros poder definir si nos encontramos en la línea correcta o en el camino correcto para poder llevar a cabo el ejercicio de nuestra profesión. Porque además les anticipo, y esto ya también lo saben, la oralidad ya no está únicamente en materia penal, ¿verdad? Ya tenemos la oralidad familiar también, y próximamente entraremos a la oralidad mercantil. Entonces, abogados, pues véanlo por donde lo quieran ver, ahí quedó, ¿sí? Porque los que no son penalistas y trabajan en materia de familia van a tener que también actualizarse en materia de oralidad familiar. No queda aquí en el aspecto, en la materia penal. Entonces hay que verificar, con base en un perfil determinado, cuál es el trabajo que yo voy a desarrollar y si verdaderamente me cuento con esas habilidades. Vamos a desarrollarlas, sí, pero hay un perfil también que nos va a apoyar al trabajo dentro de las audiencias. Este aspecto que ya medianamente lo comentamos hace un instante, que no existe un solo método técnico para litigar, ¿sí? No existe un solo método técnico. Podremos tener las experiencias, les decía yo, del operador jurídico nacional, podemos también tener las experiencias del operador jurídico internacional. Muy interesante, si me permiten darles un consejo. Muy curiosamente en México, a nivel nacional, se observó hacia Latinoamérica para ver cómo había sido el proceso de reforma y para ver cómo se iba a trabajar las audiencias de juicio oral para adquirir este desarrollo de habilidades y de destrezas. Observamos a Latinoamérica. Acudimos a Colombia, acudimos a Chile y decimos, oye, el modelo chileno es estupendo, es muy bueno, es muy funcional, es adecuado, tiene también por antecedente parte de nuestra tradición jurídica, creo que lo podemos trabajar. Además, la forma de trabajo de los jueces y de los litigantes pues, es parecido al de México, por un perfil determinado, etc. ¿Quién creen que estuvo atrás de la reforma en Chile? ¿China? No. Saben que todo está hecho en China y en Taiwán, pero no. ¿Quién estuvo atrás del proceso de reforma también en Chile y en Colombia? Son nuestros dos referentes inmediatos, Chile y Colombia. Estados Unidos, en efecto, ¿sí? Estados Unidos fue quien mediante un proceso de introducción del know-how, ¿sí? Eso del know-how que es el saber hacer, llevó a cabo sus expertos, los mandó y les dijo, así es como funciona un sistema de oralidad, con principios de un sistema adversarial. Y entonces los principios de un sistema adversarial es lo que tienen que verificar aquí. Porque nosotros en México sí contábamos con la figura del Ministerio Público. En Latinoamérica había países que no contaban con la figura del Ministerio Público, entonces está más grave todavía por allá, ¿verdad? Porque ni siquiera tenían una definición, una auténtica definición de funciones como tal. Quien procura justicia, quien administra justicia y quien lleva a cabo la defensa como tal, ¿sí? En México ya lo teníamos, bueno, sí, pero entonces aquí mucha atención, porque lo que vamos a ver o lo que hemos visto, al menos aquí en México, es que ya es así como que el híbrido del híbrido, ¿sí? Porque en México volteamos a Colombia, volteamos a Chile, pero sin atender mucho, que previamente ya había estado por ahí metiendo la manota Estados Unidos. Entonces, si hay un consejo que pudiera darles, por ahí en alguna ocasión hubo una crítica que me hicieron y se las comparto porque es interesante la crítica que me hicieron. En alguna ocasión un participante en una conferencia me dijo, es que tú tienes una técnica purista, así me lo calificó. Tú trabajas una técnica purista de litigación. Y le regresé el comentario, no a manera de generar una discusión y de ser adversarial en ese sentido, pero le digo, ¿a qué le llamas técnica purista? Me dice, pues es que te pegas mucho a las estrategias técnicas del sistema anglosajón. Le digo, bueno, en primer lugar, sí, porque es mi formación profesional. Yo me formé evidentemente en el sistema anglosajón de las técnicas de litigación oral. Pero por otro lado, le digo, lo que desconoces hasta cierto punto es que evidentemente el trabajo de las técnicas de litigación oral depende, pero de la aplicación de la norma en particular. De tal forma entonces que la posible formación que se tiene de carácter genérico lo tenemos que sujetar exclusivamente a una norma en particular. Por eso a lo mejor yo puedo acudir a dar un curso de capacitación en técnicas de litigación oral a Monterrey, con defensores públicos, y yo puedo hablar acerca de técnicas de litigación oral, pero en un momento determinado, ¿qué es lo que yo como capacitador debo atender? Pues el Código de Procedimientos de Nuevo León,
para entonces verificar cuáles son las reglas técnicas o cuáles son las reglas específicas que para el desahogo de los medios de prueba se establecen en el Código de Procedimientos, y entonces ceñir o constreñir las técnicas de litigación a una norma en particular. Entonces, esta parte del método técnico, aunque son variados, aunque son diversos, van a tener siempre como limitante la norma en particular. De hecho, más adelante, las siguientes diapositivas nos van a demostrar cómo en efecto una cosa es lo que nos establece la norma y otra cosa es lo que establece la técnica. Claro, aquí les decía yo, el trabajo de la formación del abogado es precisamente tener de manera unida, de manera conjunta ambos, tanto el conocimiento de la norma como el conocimiento de la técnica de litigación. Y finalmente la nota más importante, abogados, la nota más importante de las técnicas de litigación, que nos van a permitir persuadir, ¿sí? Las técnicas de litigación oral permitirán a los abogados persuadir al tribunal de juicio oral. Es evidente que tenemos dos pretensiones completamente opuestas, ¿cierto? Es evidente, el fiscal queriendo acreditar la acusación, la defensa solicitando o pretendiendo solicitar una absolutoria. A lo mejor tenemos por ahí por parte del Ministerio Público una acusación de homicidio calificado, pero la pretensión de la defensa es una absolutoria en virtud de una legítima defensa. Entonces vamos a tener de manera antagónica, ¿sí?, y cada una de las pretensiones. Y aquí la pregunta es, ¿y entonces cómo? ¿Cómo vamos a generar nosotros eso? ¿Cómo vamos a influir en la emisión del fallo judicial para que sea a nuestro favor? ¿Cómo lo hacemos? A través precisamente de las, a través precisamente de las técnicas de litigación. Porque las técnicas de litigación, como herramientas para la acreditación de la acusación o de la defensa, van a establecer estrategias persuasivas para poder establecer al tribunal de juicio oral que, más allá de toda duda razonable, o que a través de la firme convicción se acredita la acusación, o por el contrario, que se ha generado duda razonable como para que se pueda emitir un fallo absolutorio. Porque aquí también entonces las reglas del estándar de prueba, ¿sí has escuchado hablar de esa frasecita del estándar de prueba? El estándar de prueba también cambia. Recuerden que ya no tenemos un sistema tasado de valoración de los medios de prueba y tenemos ahora reglas genéricas sobre la base de la lógica, las máximas de la experiencia, los principios científicos, por ahí me falta una, la sana crítica, ¿de acuerdo? Bajo estos cuatro lineamientos, bajo estos cuatro principios, ahora el juzgador tendrá que establecer la valoración del medio de prueba. Por eso es todavía mucho más complejo el trabajo de la audiencia de juicio oral, porque ya no tenemos un sistema tasado y en consecuencia debemos verificar cómo debemos convencer, cómo debemos persuadir al tribunal. Entonces, todos estos aspectos de las técnicas de litigación oral deben de tener también entonces un referente en el trabajo del abogado litigante. Y este es precisamente el trabajo del abogado litigante en un sistema adversarial. La aplicación de las estrategias técnicas de litigación, pero bajo el siguiente perfil o bajo las siguientes características. 1. Como características, como perfil del abogado litigante. Pues evidentemente tener la suficiente seguridad y autoestima. Y ojo con esto. No significa que yo diga, pues es que no tengo mucha autoestima, pues vaya al psicólogo, ¿verdad? Para que trabaje su propia autoestima y entonces se quiera mucho y antes de dormirse todos los días en la noche dice 3 palmaditas. Si eres buen abogado, si eres bueno. No se trata de trabajar esta parte de la autoestima, que sería bueno, ¿verdad? Si no tengo ni siquiera la propia autoestima para poder acudir a la audiencia, pues entonces como que ya mejor me voy pensando en dedicarme, no sé, al fiscal o una cosa así, ¿no? No se crean, ¿cierto? Pero entonces seguridad y autoestima, ¿por qué? Pues porque yo debo demostrar la defensa. Si soy fiscal, debo demostrar la defensa de mi acusación. Si soy la defensa, debo demostrar precisamente plena seguridad en la estrategia que voy a desarrollar en juicio oral. Y la autoestima, porque señores, vamos a estar en un embate con la contraparte de manera directa, ¿sí? Y en presencia del tribunal. Entonces no representa que objeción, su señoría, la pregunta es compuesta, al lugar a la objeción, no, pues ya, no, ¿sabe qué, señoría? Ya no juego, ahí nos vemos, ahí senténcialo y yo nomás le cobro 2,000 pesos al señor. No vamos a hacer eso, es un enfrentamiento dinámico, es un enfrentamiento constante que se lleva dentro de la audiencia de juicio oral. Por ello entonces la seguridad de la autoestima es uno de los aspectos que hay que trabajar.
evidentemente vencer la timidez. Abogados, desde ahorita se los anticipo, aquel que tenga problemas de timidez para levantarse, para hablar ante un público, para trabajar una audiencia, ahí sí, váyale pensando cómo le va a hacer, ¿sí? Porque si van a pensar trabajar en un sistema de oralidad y de repente le ceden el uso de la voz y, bueno, su señoría, la fiscalía, pues, en este sentido yo, ¿cómo van a presidir o cómo van a participar de una audiencia cuando ni siquiera vamos a tener ese arrojo para poder llevar a cabo la manifestación de nuestros argumentos, ¿sí? Pero no se preocupen tampoco de esto, porque finalmente el vencer la timidez también es un trabajo práctico. Necesitamos habituarnos, estamos habituados a trabajar en una zona de confort que es detrás de los escritorios y detrás de una computadora. Esa es nuestra zona de confort, ese es el esquema de trabajo que tenemos hoy en día. Tenemos que habituarnos a un nuevo esquema de trabajo, y ese esquema de trabajo es estar frente al tribunal y poder realizar precisamente eso que estamos viendo ahí, un desplazamiento también dentro de la sala, porque una de las características que también distingue mucho el sistema procesal de Guanajuato es que somos el único estado a nivel nacional de quienes han implementado el sistema de oralidad que permiten a los litigantes desplazarse en el recinto. Todos los demás estados solamente permiten que los abogados litiguen sentaditos. Acá está sentadito y desde lejecitos haga todo su trabajo. ¿No? En Guanajuato no. En Guanajuato entendimos lo que son las reglas de la proxémica, entendimos lo referente a la expresión corporal, a la expresión, a la propia comunicación oral, que son componentes de la comunicación, que son componentes del principio de oralidad. Por ello entonces en Guanajuato somos un referente a nivel nacional, porque los abogados pueden litigar desplazándose en el recinto del tribunal para poder llevar a cabo los interrogatorios, los contrainterrogatorios, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, la incorporación de los medios de prueba, la manipulación de los elementos de prueba dentro de la audiencia. Fíjense cuánta libertad vamos a tener ahora los abogados para poder tener ese trabajo libre, probatoriamente hablando, dentro del recinto de la audiencia de juicio oral. Por ello entonces vencer la timidez pues evidentemente será indispensable, porque el día que yo tenga que ejecutar un contrainterrogatorio y sea indispensable tener una regla de proxémica mucho más cercana con el testigo, que es un testigo hostil o un testigo adverso, un testigo que no me permite trabajar de manera sencilla, pues tengo que ejercer ese lenguaje no verbal, esa comunicación proxémica para poder imponerme de ese testigo que me está dando problemas. Hay muchos otros aspectos que como ese vamos a revisar también a continuación. No temer cometer errores, nos vamos a equivocar abogados, así que no teman tampoco cometer errores, los vamos a cometer, ¿sí? Y los vamos a cometer porque además es la única forma en la que nos va a permitir a nosotros ir desarrollando nuestras habilidades y destrezas. Y claro que en la audiencia o en todas las audiencias también nos vamos a equivocar, eso es algo que no vamos a poder evitar. El razonamiento jurídico, la habilidad para construir nuestras propias argumentaciones son en vivo, ¿sí? Era lo que les decía, la propia dinámica de la audiencia no nos va a permitir retirarnos 5 minutos, 10 minutos, permítame su señoría construir mis alegatos y ahorita regreso para ver cómo se lo voy a exponer. No, vamos a tener que hacerlo en ese mismo instante, porque ese es precisamente el principio de inmediación, el principio de continuidad, no detener el desahogo de la audiencia para tener una preparación previa, en absoluto. Entonces, vamos a cometer errores, pero de ellos vamos a aprender. Se me escapó mencionar esto, no me otorgaron el plazo de cierre de investigación como yo lo quería porque no establecí este elemento, pero eso nos va a ir permitiendo el propio desarrollo de las habilidades de litigación. Entonces, no temer cometer errores, muy importante. Sentido de crítica y autocrítica. En un proceso de formación de técnicas de litigación oral, nos van a estar retroalimentando constantemente el trabajo, ¿sí? Entonces necesito tener un sentido de crítica porque voy a recibir esa retroalimentación, pero también de autocrítica para ir avanzando, para ir mejorando, robusteciendo mi trabajo. Se requiere tener humildad de conocimiento, abogados, ¿sí? No, y lo establezco con todo el respeto, pero quizás la experiencia que tenga yo de 10, 15, 20, 30, 40 años de trabajo no implica que ya tenga también el pleno dominio de un sistema de oralidad o del desarrollo de un sistema de oralidad. Por ello es que también se debe de trabajar con mucha humildad de conocimiento para poder participar de este nuevo proceso, porque además incluso también, al menos en la etapa en la que nos encontramos, tenemos jueces de oralidad que todavía dentro de las audiencias
como que nos quieren dar luz en dónde andamos mal, ¿sí? No sé, abogado, si lo que quiera entonces decir usted es esto. Ah, sí, su señoría, porque esto, ¿sí? Todavía nos andan echando un poquito la mano, porque evidentemente sabemos que tenemos ahí todavía ciertas complicaciones de dominio de la audiencia. Claro, no va a ser así también con el Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público es un órgano técnico, de tal forma entonces que está obligado a llevar a cabo todas las manifestaciones de conformidad con lo que establece o prescribe la ley. Entonces, en este sentido, si ya el fiscal pues, no mencionó lo que tenía que mencionar, ahí no le va a tener a lo mejor la oportunidad de apoyarle, pero sí evidentemente nos encontramos todavía en ese proceso. Estamos en un proceso todavía de aprendizaje, donde se es flexible todavía. Recuerden, lo estamos madurando nuestro proceso penal y en consecuencia entonces tenemos que tener esta apertura y esta humildad. No ser indecisos. Esto sí da problemas mayúsculos dentro de las audiencias, la falta de decisión, ¿sí? Ser indecisos, tener imprecisión en lo que tenemos que realizar, precluye derechos, abogados, ¿sí? Y yo, por ejemplo, solamente en materia penal, en materia de oralidad familiar, incluso también, precluye derechos. En cualquiera de los procesos de oralidad que vamos a encontrar hoy en día, si no intervengo de manera oportuna, ya sea a través de objeciones, ya sea a través de oposiciones a la solicitud del fiscal, ya sea en virtud de lo que tengo que pedir yo como derecho de mi representado, precluyen derechos. Entonces, debemos de tener previamente ya diseñado cada una de las etapas o preparadas cada una de las etapas dentro de las audiencias, dentro del juicio oral, porque ante esa indecisión ya no voy a poder de nueva cuenta solicitarlo al tribunal de juicio oral. Por ello es que esta capacidad de indecisión, de hecho, ¿cómo la superamos? ¿Cómo se supera esta capacidad de esta indecisión que pudiéramos tener muchos de nosotros? Esta parte o esta característica del perfil que es ser indeciso, solamente lo empezaremos a trabajar en virtud precisamente de la práctica constante, de la práctica continua, porque solamente de esa manera, en la práctica de nuestras audiencias, iremos identificando los momentos procesales en los que tenemos que intervenir para determinada situación. Un ejemplo en particular, en el caso de la formulación de la imputación, que estamos todavía en la etapa de investigación, ¿sí? Se formula imputación por parte del agente del Ministerio Público, ¿sí? El fiscal formula imputación y le dice cuáles son los hechos, materia de los cuales se le sigue una investigación, y expone todo su cuadro fáctico al fiscal y le expone también todos los elementos de los datos de prueba. Después de la manifestación de la formulación de imputación, nos dice la ley del proceso penal, la defensa únicamente puede solicitar el uso de la voz para solicitar aclaraciones sobre la formulación de la imputación. Y entonces, ¿cuál puede ser alguno de estos errores y alguna de estas cuestiones de indecisión? Pues que a lo mejor cuando me cede el uso de la voz el juez de control para verificar si hay aclaraciones, porque además no me lo va a decir el juez de control, simplemente va a decir, le cedo el uso de la voz, defensor. Y yo como defensor debo saber que solamente puedo intervenir para solicitar aclaraciones. Si yo de repente le digo a su señoría, yo no estoy de acuerdo en que se le formule imputación a mi representado, pues les va a decir, oiga abogado, pues ni es de etapa procesal, ni todavía hay una solicitud de vinculación a proceso, entonces relájese, tranquilo, tómese un vaso de agua, ¿sí? Y le doy la intervención más adelante. Esto significa entonces que a lo mejor yo tengo la intención, ¿tengo que decir algo o no tengo que decir algo? ¿Me opongo o no me opongo? Porque pareciera ser que también dentro de la audiencia todo tiene que ser una oposición, y no es cierto, ¿sí? ¿Hay alguna manifestación, defensor? Su señoría, no hay nada que manifestar por parte de la defensa sobre la formulación de imputación. Estoy conforme, no hay problema. Pero también tenemos problemas de indecisión cuando a lo mejor yo tengo que realizar un contrainterrogatorio y no lo formulo. ¿Me convendrá generar un contrainterrogatorio? ¿Me convendrá generar una estrategia de desacreditación de la credibilidad de los testigos de la parte contraria? ¿Cuándo será efectiva esa estrategia de desacreditación? Materia de objeciones. Ahí hay que verificar la oportunidad para presentar objeciones. ¿Cuándo debo presentarlas? ¿De qué manera debo presentarlas? Es una actividad que tenemos que tener completamente afinada, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos que refieren a la indecisión, desde luego también trae consecuencias como tal. La elocuencia. Mucha atención con esto de la elocuencia. Ser elocuente no es hablar de tal forma que no nos entiendan, ¿sí? No es hablar de manera tal que no nos entiendan. La elocuencia no significa que utilicemos términos barrocos, rebuscados, que solamente nosotros sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Y el tribunal quién sabe qué es lo que está percibiendo de lo que estoy exponiendo, ¿de acuerdo? La elocuencia es ser claro, ser preciso, ser concreto,
es utilizar conceptos adecuados palabras adecuadas para los conceptos que quiero manifestar ante el tribunal, ¿sí? La elocuencia son las formas o las palabras con las que revestimos nuestros conceptos. No tenemos por qué hacer un esfuerzo máximo mayúsculo para expresar lo que previamente dijeron nuestros testigos, ¿sí? Si un testigo manifestó y textualmente lo dijo, ¿sí?, durante su testimonio, es que me agarró a madrazos, pues entonces así lo tengo que exponer dentro de mis alegatos de clausura, ¿sí? Nada de que, su señoría, y logramos acreditar por parte de esta representación social que fue atacado en repetidas ocasiones y fue... Su señoría, logramos escuchar dentro del testimonio de la víctima cómo es que éste expresó que fue tomado quizás así a golpes, pero lo dijo a madrazos. Y esa expresión, su señoría, es precisamente lo que inequívocamente arroja como consecuencia o conclusión para la representación social el delito de lesiones. Porque en virtud de... y entonces genero ya esa parte de la argumentación. Sí debo tener cuidado, por supuesto, porque tampoco no voy a ser muy dominguero, ¿verdad? Así de, mire, su señoría, acá... Mucho cuidado. Elocuencia. Elocuencia significa ser claro, preciso, concreto, utilizar las palabras adecuadas para vestir nuestros conceptos, para revestir los conceptos. Y también entonces la habilidad para identificar controversias. Toda la audiencia de juicio oral, abogados, es un diseño de estrategias. Constantemente dentro de la audiencia de juicio, las estrategias van a estar cambiando, ¿sí? No sé cómo le vaya a ir a mi contraparte con el desahogo de sus medios de prueba. Es más, ni siquiera sé la propia calidad que mis testigos van a tener al momento de desahogar su testimonio. Por eso entonces debo tener la habilidad para identificar controversias. Mi testigo ya no me acreditó esto, y era parte de la calificativa, o era para poder acreditar la calificativa de ventaja, ¿de acuerdo? Bueno, ya no lo pude obtener, ahora ¿cómo debo de aterrizarlo? ¿Cómo debo de precisarlo? ¿Cómo debo de acreditarlo con otros elementos de prueba? O bien, ya en el contrainterrogatorio se controvirtió o se pretendió desacreditar la calificativa, y ahora en el reinterrogatorio, ¿cómo recompongo la rehabilitación de mi testigo? Fíjense cuántas cosas entonces se presentan. Yo acredito, el otro me desacredito, y ahora recompongo lo que el otro deshizo. Hay que estar recapitulando, reconfigurando. Pero todo eso es en virtud de poder identificar dónde va a haber problemas. Porque si yo no rehabilito la credibilidad de mis testigos, entonces en clausura yo no voy a poder decirle al tribunal que efectivamente lo acredité. ¿De acuerdo? Entonces toda esta recomposición de estrategias es en virtud de la habilidad para identificar controversias. Tener buena presencia, ser puntual y responsable. Y aquí no estamos diciendo, ahí utilicen Prada, Dolce & Gabbana, Hugo Boss. ¿Sí? Recuerden ustedes que es una oportunidad el aspecto de la propia presencia sobre el profesionalismo de nuestro trabajo, ¿sí? Hay que tener siempre en mente que evidentemente el traje al abogado es lo que la bata al médico, ¿sí? Es un aspecto de formalidad también con el tribunal, ¿de acuerdo? Uno de los aspectos que yo, por ejemplo, soy muy enfático con los abogados durante los procesos de capacitación es que aún en las prácticas, aún en los ejercicios de práctica, de simulación de audiencias, que ya a lo mejor hay quienes llegan con el saco y de repente se lo quieren quitar. Abogado, acostúmbrese a sudar con el saco, ¿sí? Porque luego vamos a tener ahí los abogados que la corbata va a estar por acá, sí, el botón acá, sí, señoría, es que está cañón aquí hay que acostumbrarnos a saber sudar con el saco, ¿sí? Y eso significa evidentemente el propio respeto hacia la investidura también del juez. Aspectos como la presencia también son el cómo nos dirigimos hacia el tribunal. ¿Cómo nos dirigimos hacia el tribunal? Bueno, cada vez que me den la intervención, procurar ponerme de pie, dirigirme hacia el tribunal. Si hay alguna manifestación que tengo que hacer sobre el trabajo de la contraparte, evidentemente también hacerlo de manera respetuosa. Todo esto significa también esta cuestión de la presencia. Puntualidad y responsabilidad, evidentemente, en el sistema, a diferencia del sistema de oralidad mercantil y de oralidad familiar, en el sistema de oralidad penal no llega a la parte, no se celebra la audiencia, ¿sí? En el sistema de oralidad familiar, en el mercantil, no llega a la parte, vale, yo la inicio, hay que se integre cuando quiera, ¿sí? Oiga, pero que yo le inicio la audiencia y ya si ya precluyeron derechos, ni modo, abogado, usted debió haber tenido la oportunidad y la anticipación adecuada para poder llegar a tiempo a la audiencia. Entonces, esta parte es muy importante, los jueces son muy puntuales.
Si es a las 9 en punto, a las 9:00 está iniciando la celebración de la audiencia. Nada de que 5 minutos llego tarde, ay bueno, voy 5 tarde. No, abogados. La puntualidad es uno de los aspectos que se está procurando hoy en día dentro de las audiencias, el poder iniciar todas y cada una de manera puntual. Claro, conocer y dominar la legislación penal, porque si nos vamos a oponer o si vamos a solicitar algo en particular al juzgador, debo de tener ya perfectamente ubicado mi sustento jurídico de la petición. La honestidad y un alto nivel de ética. La honestidad y un alto nivel de ética, ¿por qué? Pues porque este sistema es público, es un sistema transparente, ¿sí? Y donde yo sea un abogado que acostumbre a generar ahí triquiñuelas, que sea medio coyotero, medio leguleyo, y demás, ¿sí? Ahí me voy a exhibir. Y donde yo le diga al juez de control, su señoría, de esto nunca nos pudimos imponer la defensa, porque el Ministerio Público nunca nos notificó, ¿sí? Como estrategia de ahí que se encargue el otro de, porque además esto es un sistema de buena fe. Acuérdense, por ahí los principios del nuevo sistema también es la objetividad, la lealtad y la buena fe. Y nos están dando a nosotros, a las partes, en las manos de estos principios para demostrar el nivel de ética con el que ejercemos nuestra profesión. Imagínense lo penoso, lo vergonzoso que va a ser que yo le diga al juez de control, su señoría, esto nunca nos impusimos, o la defensa nunca logró imponerse porque no fue notificado por parte del fiscal, y de repente que en la carpeta de investigación ahí esté la firmota de que sí nos notificaron, pues esto evidentemente va en detrimento de la credibilidad de nuestro trabajo, ¿sí? Un aspecto en este sentido puede destruir o puede, desde luego, echar por tierra todo aquel prestigio, toda aquella credibilidad que íbamos a tener dentro de la audiencia. Quizás sea una estrategia, está correcto, puede ser una estrategia, pero es una estrategia falta de ética. Y entonces este sistema lo que va a empezar a generar es a arrojar a todos estos abogados. Es un sistema, les venía compartiendo a los compañeros de aquí de la Casa de la Cultura, es un sistema darwiniano, el sistema de oralidad es un sistema darwiniano, va a empezar a echar para afuera a los menos aptos, ¿sí? A los menos aptos, aquellos que están acostumbrados a trabajar de manera con falta de ética, con falta de probidad, con falta de lealtad, con falta de buena fe, pues va a empezar a echar para afuera, porque esos abogados no sirven en este sistema, ¿sí? Es un sistema público, es un sistema transparente y es un sistema donde se trabaja directamente ante el juzgador. A él se rinde precisamente cuentas sobre el trabajo en el que se ha desarrollado el fiscal y sobre la propia estrategia y el trabajo también de la defensa. Ser asertivo sin ser agresivo. También lo veníamos comentando, no somos Tom Cruise, abogados. ¿Sí ven la película de Cuestión de Honor?